Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, pues hoy os traigo una charla que tuve desde Noruega con Will Luna, que además en aquel entonces, si no recuerdo mal, estaba en Perth, en Australia, donde viví yo durante 2 años. Y bueno, quería comenzar contándoos una pequeña anécdota que igual ni el mismo Will lo sabe. Pero bueno, a mí me entrevistaron, la primera entrevista que me hicieron fue José y Alex, que ya la he compartido por aquí. La verdad es que fue muy muy guay, del podcast de conversaciones con José y Alex e Iggy también. Y bueno, pues eso, me grabaron la entrevista cuando yo estaba en Berlín, si no me equivoco, y yo no sabía cuándo la iban a publicar. Y resulta que estaba escuchando los siguientes capítulos y de repente empiezan a presentar a alguien, ¿no? El invitado de hoy lleva viajando pues no sé cuánto tiempo, tal, empieza a decir cosas y yo, guau, este soy yo, me están presentando a mí, ¿no? Y de repente, y bueno, él tiene un podcast y yo, claro, soy yo. Y dice, su podcast es Viajando sin planes. Y yo, ostras, que no soy yo. Y entonces así presentaron a Will Luna y así es como yo le conocí, con esa entrevista que le hicieron José y Alex antes que a mí. Así que nada, simplemente quería comentar esa pequeña anécdota. Y bueno, Will Luna, eso, tiene una web y un podcast que se llama Viajando sin planes, que está muy muy chulo. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Él sobre todo ha viajado por toda Asia. Y bueno, tiene muchas anécdotas que contar, muchos sitios que ha visitado, así que nada, echarle un vistazo tanto en su web como si lo buscáis en cualquier plataforma de podcasting, yo creo que lo podéis encontrar. Aunque ahora sobre todo está en iVoox haciendo contenido exclusivo, que nada, está muy guay. Yo además he participado en alguno de esos episodios. Y bueno, no me enrollo más, también recordaros que bueno, en los enlaces del programa siempre os dejo un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, y a Patreon, que sabéis que es donde yo pues cuelgo vídeos, hago podcast también exclusivos para esa plataforma, donde os pregunto a ver a quién queréis que entreviste o a quién queréis que traiga a los podcasts. Hago vídeos también un poco contando de mi día a día y enseñando los sitios que estoy, y bueno, un montón de cosas más, como bueno, pues sí, enseñar los mejores lugares para aparcar la furgoneta que yo he encontrado por toda Europa. Y bueno, pues eso, que si estáis interesados en apoyar mi trabajo y en acceder a todo ese contenido exclusivo, pues buscarme en Patreon. Pues nada, os dejo con esta charla que tuve con Will desde Noruega y nada, veréis qué música tan chula tiene el podcast de Viajando sin planes, que me encanta, estoy como enganchado a esa canción. Only you can take your freedom. Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando sin planes. Empezamos un nuevo podcast en esta tercera temporada temática sobre viajar, y esta vez nos vamos a viajar en furgoneta por el mundo, en furgoneta, y como siempre nos vamos a viajar y a vivir pues de una manera diferente, y lo haremos con Íñigo, que viene directo desde el País Vasco para entrevistarse desde Noruega, ¿no? Eso es, gracias Will. Pues sí, ahora mismo estoy en Noruega, sí. Y Íñigo está haciendo, bueno, yo creo que uno de los sueños de mucha gente, ¿no? De cuando tienes 15 o 14 o quizá 10, quién sabe. Pero de coger una furgoneta campera, poner tu cama, tu ducha y irte a explorar el mundo. Y cuéntanos un poquito cómo es este viaje. ¿Cuándo decidiste empezar a viajar con una furgoneta? Bueno, pues como tú bien dices, para mucha gente, incluido para mí, esto pues puede ser un sueño, ¿no? Pero yo también lo que pienso es que para mucha gente que esto no tiene por qué ser un sueño y sería una pesadilla. Aunque ellos lo ven como un sueño, pues hay muchas cosas que ya hablaremos más adelante, pero que no son tan buenas como las pintan las fotos de Instagram.
Y bueno, que aunque a mí me encanta y se lo recomiendo probar a todo el mundo, creo que no tiene por qué ser un sueño para todos. Para mí lo es. Y bueno, yo empecé a viajar en Australia, donde estás tú ahora. Ajá. Por primera vez allí compré mi furgoneta, una furgoneta camper en el 2014, si no recuerdo mal. Y bueno, empecé a viajar un poco por allí y luego ya a vivir en la furgoneta, dejar el apartamento en el que estábamos y a vivir en esa furgoneta en Australia. Claro que a veces pensamos, ¿no? O a mí, ¿no? Se me pasa por la mente que viajar en furgoneta es viajar en aquellas, bueno, súper furgonetas con que prácticamente tienen espacio para una familia entera, agua caliente, la cocina es extendible y no es eso, ¿no? Viajar en furgoneta es sacrificar muchas cosas. Bueno, pues al final todo depende también de tu presupuesto y si quieres viajar con una gran furgoneta que es casi como conducir un autobús, que no es cómodo hacerlo por ciudades, pero tendrás la ventaja de que tendrás mucho espacio dentro, una cocina extensible, agua caliente y todo tipo de lujos. En furgonetas más pequeñas, pues para viajar una o dos personas están muy bien. Para viajar más personas, pues ya depende de si vas a estar mucho tiempo dentro o fuera de la furgoneta. Pero efectivamente puedes tener agua caliente, puedes tener un baño, puedes tener todo tipo de lujos de forma bastante económica. O sea que sí, al final podemos tener lo que queramos y lo que nuestro presupuesto nos dé. Ujú. Claro, eh, para, digamos, si tuviéramos una persona, ¿no? Que quisiera empezar a viajar y lo primero que dijera, me quiero ir en furgoneta, viajar en furgoneta, ¿qué lugar le recomendarías tú, Íñigo? ¿Qué lugar es, digamos, no sé si tu favorito, pero que te da más facilidades como país? Bueno, especialmente, pues, siendo español, ¿no? Creo yo. Bueno, pues yo creo que lo mejor es empezar por el país en el que vives, que además siempre hay sitios muy espectaculares por los que vivir. España es un país increíble para recorrer en furgoneta, pero tenemos la suerte de que tenemos Portugal, otro país impresionante al lado. Tenemos Francia, el país más turístico del mundo, y luego que viajar por Europa es muy fácil, muy económico porque no dependes tampoco de visados y bueno, pues creo que lo mejor es empezar por donde tú vives, pero yo si me tuviese que quedar con uno, bueno, ahora me estoy dando cuenta, acabo de llegar a Noruega, pero creo que pasar el verano en Noruega y el invierno en el sur de Portugal, yo creo que podría vivir así toda mi vida. Me encanta la temperatura del sur de Portugal, que hace siempre sol, hacen máximas de 25 grados, mínimas de 12, y aquí en cambio en Noruega hace más o menos la misma temperatura en verano, ahora mismo, no sé cómo irá cambiando, pero bueno, pues lo que hay alrededor es totalmente distinto. Bueno, claro, eso es una de las cosas que acabas de comentar y que yo creo que a veces no se tiene en consideración, ¿no? Que es el frío y el calor y, ¿no? A veces cuando tú quieres coger, yo al menos lo pienso, ¿no? Que, bueno, también esto se llama viajando sin planes y un poquito, yo esto no lo tengo tan estudiado, pero si estás en zona tropical, tienes que tener cuidado que no te toque la temporada de lluvias. Si estás en el norte, esto ya es más obvio, ¿no? Que si estás cerca del Polo Norte hace frío, ¿no? Pero que hay que controlar un poco las estaciones porque no es tan fácil regular la temperatura, ¿no? Viviendo en una furgoneta. No, efectivamente estás totalmente a merced de la meteorología, pero también tiene la ventaja de que al final eres muy libre pues para mí lo ideal, en el caso de siendo del País Vasco, pues lo ideal es viajar hacia el sur en invierno y hacia el norte en verano. Así disfruto de las mejores temperaturas, pero la verdad es que pues yo que sé, he estado en Berlín, donde pues está al norte, se supone que no hace mucho calor, pero ha habido algunos días que ha hecho mucho calor
Y claro, la furgoneta se convierte en un horno, por muy aislada que la tengas, la tienes que tener a la sombra y bueno, pues es un poco rollo, pero ya te digo, son días puntuales. En cambio, claro, no me quiero imaginar pues ir al sur de España o al sur de Italia en pleno agosto, que muchísima gente lo hace, pero para mí, que puedo elegir en ir al norte en verano, pues yo lo prefiero. Y con el frío exactamente lo mismo. Yo me he despertado muchas noches a 1 grado dentro de la furgoneta. Que eso mucha gente pues no lo ve, ¿no? Lo que tú decías, pues parece el sueño y tal, pero ¿es tu sueño despertarte a 1 grado dentro de una furgoneta? Seguramente no. Ya. Tienes un saco de dormir potente, ¿no? Entiendo. Pues cuando empecé a viajar en furgoneta viajaba con saco de dormir. Ahora, como es más mi casa, ahora tengo un nórdico, tengo sábanas y lo que sí que tengo es un nórdico muy fino y uno más grueso para el invierno. Y cuando hace mucho frío, junto los dos. Entonces es una técnica muy buena. Y luego ahora lo que sí tengo es calefacción, que antes no tenía. Se puede llevar calefacción dentro de la furgoneta. Sí, eso es. Hay diferentes tipos de calefacciones. Yo había tenido pues casi siempre una pequeña calefacción a gas, pero son calefacciones pues que crean condensación, que no son muy seguras, tienes que abrir un poco la ventana para que entre oxígeno. Entonces, pues no es lo más aconsejable. Bueno, son calefacciones que están pensadas para usar en el exterior. Lo que pasa es que mucha gente, pues eso, haciendo pequeños trucos como abriendo un poco las ventanas y teniendo detectores de monóxido de carbono, pues las usa dentro por periodos cortos. Nunca, por ejemplo, irte a dormir con la calefacción puesta. Pero la que tengo yo ahora es una calefacción estacionaria, se llama calefacción estacionaria, que funciona con diésel y tiene un motor y un tubo de escape y tal. Entonces lo que hace es hacer combustión dentro de esa calefacción, saca el humo fuera de la furgoneta y entra el aire caliente. Bueno, eso es perfecto entonces. Hombre, a ver, espera. Bueno, yo creo que por lo que tú me dices, ¿no? Y comparándolo un poco con el estilo de vida, que sería el estilo de vida de casa, de el que nos han enseñado, sí que es verdad que pues viviendo en una furgoneta o viviendo pues a la intemperie, ¿no? Se corren más riesgos, pero ¿no sientes como que esos riesgos son también los que te dan la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que estar un poco de forma incómoda durante una temporada siempre es muy bueno. Y forzarte a hacer cosas y a conocer a gente y todo esto es muy bueno. Entonces, al final estamos acostumbrados a llevar un modo de vida de pues o ir a trabajar, salir del trabajo, ir a casa, descansar, usar el fin de semana para pues eso, vaguear o salir de fiesta y al final no haces muchas cosas que en realidad te gustan, ¿no? Y yo creo que forzarte a buscar esas cosas que te gustan, que además son fáciles de hacer, aunque muchas personas pensamos que no es fácil, sí que es mucho más fácil de lo que pensamos. O sea que yo invito a todo el mundo a forzarse a hacer esas cosas que realmente quieren, porque es que va a ser algo bueno para ellos, para crecer como persona y es algo genial. Claro, ¿tú cuáles dirías que son para ti, ¿no? Las cosas que han cambiado desde el día en que estabas sentado en casa pensando me voy a ir a viajar hasta el día de hoy, que yo supongo que eres otra persona, ¿no? O sea, si te fueras con tus amigos ahora a tomar unas cañas, te mirarían con cara de, pero Íñigo, ¿qué haces, no? Sí, la verdad es que es un poco así. Bueno, para mí todo esto empezó también bastante poco a poco, ¿no? Yo empecé a hospedar a couchsurfers en mi casa, en una habitación libre que tenía, y me daba cuenta que yo les preguntaba, bueno, ¿y qué estás de vacaciones? ¿Qué tienes, una semana o 2 semanas de vacaciones? Y muchos de ellos me decían,
no, yo no estoy de vacaciones, yo es que vivo viajando. Y yo, ¿qué? Y claro, yo alucinaba y yo decía, pero, ¿cómo lo haces? Y bueno, pues había de todo. Había gente que trabajaba con el ordenador, había gente que trabajaba durante una temporada, 2 meses o cualquier cosa en un país donde se gana mucho dinero y luego viajaban durante 6 meses. Y claro, yo lo veía como, "Buah, bueno, eso ellos lo pueden hacer, pero para mí esto sería imposible. Y me daba cuenta pues que me ponía excusas, ¿no? Y decía, joder, es que no tengo dinero. Es que joder, ahora mismo acabo de cambiar de trabajo y estoy en un trabajo que me encanta. Estoy en un momento que no podría hacer esto. Pero vamos, Sí. que ahora me doy cuenta que todo eran unas excusas increíbles que me ponía a mí mismo. Bueno, la del trabajo creo que es la que más he escuchado en WhatsApp, en plan, gente que, amigos míos, ¿sabes? Que directamente me vienen a preguntar como curiosos y, y cuando les intento convencer me devuelven con la excusa de no, pero claro, es que ahora me ha salido un proyecto y no, ¿sabes? Y a todo el mundo le salen proyectos justo cuando... A mí incluso me pasó justo antes de irme a Australia. Hostia, es que me ha salido un proyecto de hacer de montar un hostal en Tailandia. Y tuve que tener a mis padres ahí para decirme, oye, que tu proyecto ahora es Australia, ¿no? Y tú tienes, Íñigo, pues alguien que te anime o que te... pues como que te empuje, ¿no? A llevar esta vida, porque yo creo que eso también es interesante, ¿no? Tener a alguien que, pues si tú dices, oye, mirad, padres, o mirad, mira, cariño, que nos vamos a vivir a una furgoneta. Claro, si te recibes no digas tonterías, te quedas un poquito como, bueno, pues no lo voy a hacer, ¿no? Pero tú has tenido esos apoyos, digamos. Bueno, me gusta mucho lo que has dicho de, oye, cariño, nos vamos a vivir a una furgoneta, ¿no? Ahora voy a contar una anécdota de cómo empezó todo. Pero no, la verdad es que no he tenido muchos apoyos. Bueno, mi familia pues me respetaban y me dejaban hacer un poco lo que quisiese, pero nunca han sido de decirme, oh, claro, claro que sí, si lo que quieres es viajar, pues hazlo. No, no. Nunca ha habido mucha gente sí. Algún amigo sí, que sí, pero y luego lo que me pasó estando en Australia, que bueno, empecé a viajar muy poco a poco con furgonetas camper, con la que era mi pareja en aquel entonces, y hasta que llegó el día que cambiamos de furgoneta y compramos una furgoneta que estaba muy muy bien. Y a mí se me pasó por la cabeza, joder, pues oye, vivir aquí en vez de en el piso, la verdad es que yo creo que sería genial. Y claro, no estaba yo solo, estaba viviendo eso con mi exnovia en un piso y pagando un alquiler y tal. Y dije, mira, pues se lo voy a plantear. Y le dije, oye, no sé cómo lo verás, pero ¿y si dejamos de pagar el alquiler y nos vamos a vivir en la furgoneta estos meses que nos quedan en Australia? Porque ya tenemos un poco fecha de salida. Creo que nos quedarían como 4 meses o así para irnos de Australia. Y le hice un poco unos cálculos rápidos del dinero que ahorraríamos y tal. Y yo estaba seguro de que me iba a decir que no. Me iba a decir, pero tú estás loco, que no, que no. Que irnos de viaje una semanita o 10 días, pues está muy bien, pero vivir, que no. Y Ujú. además mientras trabajas, ¿no? En una ciudad y tal. Y la sorpresa fue que me dijo, oye, pues a ver, me lo voy a pensar. Y nada, 2 días más tarde me dijo, venga, pues sí, vamos a hacerlo. Y así fue como dejamos el piso y Ujú. empezamos a vivir en una furgoneta mientras trabajábamos en la ciudad de Perth. Muy bien, muy bien. Me parece espectacular y me parece súper interesante llegar pues, a veces también, ¿no? Encontrarte con personas que realmente quieren vivir diferente, ¿no? Porque, pues parece que todo el mundo tenga los mismos gustos o tenga que tener los mismos gustos y todo el mundo, eh, pues le encanta estar arropado en invierno y yo qué sé, en la playita en verano, pero también hay gente a la que le gusta la montaña y no le gusta el mar, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay gente a la que le gusta, eh, pues no saber dónde va a dormir mañana en lugar de, pues estar en un sitio seguro, ¿no? Sí, yo creo que por eso es muy importante estar rodeado de la gente, eso que te
que te sigue un poco o que tiene tu misma mentalidad, ¿no? No alguien que te esté todo el día diciendo, no, eso no lo podemos hacer porque tenemos que trabajar, no, eso no lo podemos hacer porque si un día nos arrepentimos y queremos volver, no vamos a poder volver al mismo piso, al mismo trabajo y tal. Tener gente, tanto amigos como parejas que nos apoyen en todo esto, yo creo que es algo muy, muy importante que nos ayuda muchísimo. Claro. Y oye, ya que me hablas de eso, ¿no? Porque a veces cuando ves a un viajero, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que en furgoneta incluso más, ¿se puede llevar una vida seria, no sé si llamarla seria, profesional, viviendo en una furgoneta? Es decir, yo me voy a trabajar a mi trabajo, pues como me decías tú, en Perth, y luego me voy a dormir a mi furgoneta y soy una persona más, ¿no? ¿Es algo que se lleva con naturalidad o no? Bueno, pues creo que tenemos la suerte que ahora en 2019 puede ser algo más natural porque ves a gente que lo hace, o bueno, igual también yo porque me fijo en esas personas, pero vamos, que sí que hay gente que lo hace. Pero hace 5 años, yo recuerdo cuando tomé esa decisión, pues había gente que se lo medio ocultaba, ¿no? Pues yo en Perth tuve bastantes trabajos diferentes, que trabajaba unas pocas horas a la semana, y recuerdo uno de estos trabajos era en la Armada Australiana. Y nada, yo me acuerdo que iba con la furgoneta a trabajar y claro, todos se creían que era mi furgoneta de vacaciones. Yo la aparcaba ahí, hacía mi jornada del trabajo y luego volvía a la furgoneta, la aparcaba en un sitio y dormía allí. Bueno, pues eso es eso, que hay gente que te da un poco de cosa decírselo, pero otros que te envidian y dicen, buah, es que me parece genial, es que qué envidia, ojalá pudiese yo hacerlo, o no sé, un montón de cumplidos. Pero vamos, que sí se puede hacer una vida normal. Luego también, pues si vives en una ciudad, pues hay pequeños trucos, como puedes tener puedes ser socio de un gimnasio, que gracias a eso pues puedes ir al gimnasio a ducharte todos los días con agua caliente y tener pues un baño normal, ¿no? Pues, Que en la furgoneta, pues sobre todo en furgonetas sencillas, es más complicado tener un baño normal. Pero yo, por ejemplo, en Australia lo que hice la mayoría de meses fue hacer pruebas gratuitas de diferentes gimnasios o incluso buscar ofertas que había que, pues tenías, yo qué sé, 10 pases para el gimnasio por $2 y comprábamos ese tipo de pases para eso, usar el baño de los gimnasios. Al final, pues todo ahorro siempre era bienvenido, sobre todo en países caros como Australia. hombre, y te pones en forma. Yo, de hecho, estuve en Perth, me apunté a un gimnasio una semana, $10 la ¿A semana. cuál? Que seguramente lo conozco yo también. Bob Rich, no sé, porque creo que es bastante nuevo, ¿eh? Bob Rich Gym. Sí, ese no me suena, pero es que en gimnasios en Perth creo que soy un experto. Creo que estuvimos en 10 o así. No sé cuántos habrá en la ciudad, pero... Pero este creo que era muy nuevo, pero bueno, tenían hasta desodorantes y perfume gratis. No cualquiera, ¿eh? O sea, perfumes de Calvin Klein y de Armani y de no sé qué. Hostia, y yo estaba en el hostal y me iba al gimnasio. Digo, paso de ducharme en este hostal mugriento, me voy al gimnasio a ducharme y me pongo desodorante y te daban una banana gratis. Digo, bueno. Hostia. Mucho nivel. Pues sí, la verdad es que no sé si es porque acababan de abrir, pero bueno, eso no sé. El buscarse la vida tiene lo suyo, ¿no? Mientras viajas. Y yo creo que es lo que le da... Sí, Bueno, eso es. el sobrevivir, ¿no? Y yo me doy cuenta que desde que viajo, mi vida es como mucho más llena porque me tengo que ocupar de mí mismo, de sobrevivir, ¿no? Bueno, de eso, exactamente. Sí, sí, efectivamente. Al final, también conociendo a más gente que viaja, pues es una gozada porque compartes muchos trucos que, claro, esto de los gimnasios no se me ocurrió a mí. Yo esto, pues se lo había escuchado a alguien o no sé, y dije, bueno, pues esto hay que aprovecharlo. Y bueno, pues sí, con la gente que conoces al final
te da muchos trucos y esos trucos son los que te hacen vivir feliz, porque si todo lo tienes que aprender por ti y tal, pues sí, es satisfactorio, pero es de gran ayuda tener pequeños trucos de otros que lo han hecho antes que tú, ¿no? Pues sí. Y bueno, la verdad que tener trucos para irte en furgoneta, pues bueno, la verdad es que no se tiene siempre a alguien que viaje por el mundo en furgoneta. Más de un año y medio has estado, ¿correcto? Sí, bueno, pues ahora de forma seguida desde que salí han sido pues 13 meses, pero lo que pasa es que antes eso había vivido en Australia en una furgoneta, había viajado mucho por ahí y incluso por España había viajado mucho con otras furgonetas anteriores a la que tengo, pero fue en junio del año pasado cuando decidí dejar el trabajo e ir a vivir a una furgoneta. Lo anterior habían sido viajes de entre 2 semanas y un mes y medio, el viaje más largo que había tenido. Pero sí, en total, pues sí, no sé, el otro día me puse a contar y pueden haber sido como 600 noches en diferentes furgonetas probablemente. Bueno, pues me parece impresionante. Bueno, cuéntame un poquito cuál es tu proyecto, ¿no? Porque también es pues tu proyecto de fuente de ingresos y de trabajo, ¿no? Que es viajandosimple.com y Viajando Simple, el podcast de Viajando Simple, ¿no? Eso es, bueno, pues Viajando Simple, ese proyecto que empecé nada más salir, empecé con un blog y la verdad es que me daba cuenta que me gustaba mucho escribir y al principio pues no me seguía prácticamente nadie, pero es una pasada ver cómo cada vez te sigue más gente, cada vez te escribe más gente y sí, es un sitio donde comparto mucho todas las reflexiones que se me pasan llevando este estilo de vida. Doy también algunos trucos para vivir y viajar en furgoneta, sobre todo últimamente. Y luego el podcast sí que va muy centrado a ayudar a la gente que quiere empezar a viajar en furgoneta y bueno, pues doy todo tipo de trucos que se me que voy aprendiendo, porque al final aprendes un montón de cosas, como esto que he dicho del gimnasio, pues aprendes a que en los cementerios, por ejemplo, siempre hay agua potable. Entonces Sí, es sí. un buen sitio para buscar agua. Pues sí, son muchísimos pequeños trucos que voy aprendiendo y los voy plasmando sobre todo en el podcast de Viajando Simple. Pero bueno, además de esto, pues tengo muchísimos más proyectos que son un poco lo que ayudan a vivir viajando, ¿no? Desde tiendas online, webs nicho, gracias al mercado de afiliación de Amazon, Ajá. cosas de community manager también y luego mucho de ahorros. Al final he estado bastante tiempo ahorrando y bueno, cuando vuelva en Navidades mi idea también es volver a un trabajo normal. Va a ser un periodo muy corto probablemente, pero aprovechando que vuelvo a casa por Navidad, pues voy a aprovechar para ganar un poco de dinero allí también. Bueno, me gusta lo que dices porque también a veces parece, ¿no? Que te vas de viaje y ya tienes que vivir así y esto es más como un proyecto de vida, es decir, poco a poco irte ganando tu mercado, irte metiendo pues en trabajos de internet, pues en programación, ¿no? Y oye, yo sí he aprendido una cosa viajando, es hacer páginas web, que no tenía ni idea de hacer páginas web cuando salí de mi casa. Entonces, que es un proyecto como una maratón, ¿no? No es el que llega primero a hacer 100 metros, sino el que consigue, pues, hacerla entera de 40 kilómetros, ¿no? Sí, no, efectivamente. Y estar abierto a aprender creo que es muy importante. Yo creo que casi le dedico el mismo tiempo a aprender cosas nuevas que a trabajar en cosas nuevas. Lo que tú dices, crear, pues por ejemplo, para mí no había creado nunca una tienda online donde la gente puede meter su tarjeta, pagar, usar PayPal, yo cobrarlo, que si comisiones, bueno, pues
son un montón de cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Y lo que tenemos que pensar es que hay muchos trabajos online y que puedes decir, va, es que yo no sé hacer esto o yo no se me da bien esto. Ya, pero puedes aprender a hacerlo. Bueno, creo que todo el mundo puede aprender. Y luego siempre está esa forma de viajar durante 8 meses y trabajar durante 4 o cosas así, ¿no? Trabajar en países donde ganas mucho dinero y luego coger ese dinero y viajar, pues por Asia, por ejemplo, que es baratísimo viajar. Hay muchas formas. Lo que pasa es que tenemos que estar abiertos a decir, oye, pues es que si muchos otros pueden, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Y al final a mí lo que me llevó a hacerlo fue eso. Decir, oye, si es que toda esta gente que estoy conociendo lo hace. Oye, yo por lo menos lo tengo que intentar. Que igual, cuando empecé, dije, igual dentro de 3 meses estoy de vuelta, o dentro de 6. Pero por lo menos no voy a seguir conociendo a gente y decir, joder, qué envidia, cómo me gustaría hacer esto. Pues por lo menos puedo decir, oye, yo lo he probado y me ha funcionado o no me ha funcionado, pero sí, aprender y probarlo. Sí, yo creo que, y además lo que me dices, creo que me gusta y en el sentido de que, pues por ejemplo, si hay que, y me lo comentabas tú el otro día, ¿no? Si hay que lavar platos, se lavan platos. Y si hay que trabajar en construcción, se trabaja en construcción. Pero que cuando sales de tu casa, como ya no tienes todos los prejuicios sociales, te puedes lanzar a hacer cosas que jamás hubieras pensado, ¿no? Y desde el mundo online al mundo físico real, eh, hay muchísimas opciones que por estar prejuiciados, ¿no? No consideramos. Sí, no, efectivamente, cuando yo fui a Australia, por ejemplo, pues ya tenía en la cabeza de decir, bueno, pues probablemente no pueda hacer el mismo trabajo que hacía antes en Australia. Pero bueno, pues voy a probar a abrirme y a ver qué pasa. Y efectivamente mi primer trabajo fue como fregaplatos. Mm. Y sabes que fue uno de los mejores trabajos que tuve en Australia, que tuve unos cuantos además. Pero empecé a fregar platos y a la semana o a las 2 semanas ya empecé a preparar comida, pues eso, a cortar muchas verduras, y un mes más tarde ya empecé a preparar pizzas, y luego ya pues que si mejillones, que si tal, y al final haces de todo y lo más importante es estar rodeado de gente que te ayuda, de gente con la que estás a gusto y ya te digo, pues nunca pensé que trabajar de fregaplatos iba a ser un trabajo tan cojonudo como fue ese trabajo en Australia, ese primer trabajo que tuve. Pues sí, totalmente. Me gusta hablemos de, bueno, de desmitificar un poquito el viajar y de que se puede vivir así. Y me ha gustado tenerte por aquí, Íñigo, porque, bueno, la verdad, nunca pensé que haría una entrevista a un viajero que vive en una furgoneta, mientras además él está en la furgoneta en Noruega, o sea, ya es el sumum, ¿no? Sí, Pues hoy bueno, ha sido un placer para mí y bueno, que tenemos que ser conscientes de que hay muchísima gente viviendo en furgonetas. Yo no paro de conocer a gente o gente que hace largos viajes. El otro día aquí en Noruega conocí a unos vascos también que llevaban mes y medio viajando por Noruega. Así que sí, que hay mucha gente que vive así. No somos conscientes, parece que están escondidos, pero somos unos cuantos. pues ya lo sabéis. Si queréis iros a viajar por el mundo o si estáis viajando por el mundo y decís, bueno, es el momento de una nueva experiencia. Y, y esta nueva experiencia va a ser coger una autocaravana en Australia, en Europa, en Sudamérica o en Estados Unidos o en Canadá, que me has dicho que es tu próximo proyecto, Íñigo. Seguís Seguís Viajando Simple, el podcast de Viajando Simple, que además a mí me encanta. Y no os perdáis las recomendaciones. Una de las recomendaciones que más me gusta, de hecho, son las lucecitas de Navidad para decorar la furgoneta y darle un toque cálido. ¿Correcto? Sí, la verdad es que sí, hacer sentir que no es un vehículo, que es tu hogar, creo que es algo bastante, bastante importante. Y sí, al final en el podcast
intento hablar también de lo bueno y de lo malo, de lo que voy aprendiendo yo y compartir todos esos trucos que sobre la marcha aprendo y también pues eso, ayudar a gente que está con la incertidumbre de, oye, ¿cómo será esto? ¿Y cómo encontrar los sitios para dormir? Pues tratar de hablar en todo eso. Y en cualquier sitio se puede vivir y viajar en una furgoneta, así que yo no puedo parar de recomendar esto. Pues ya sabéis, si queréis ver alguna foto de la furgoneta, que además con vistas espectaculares de fiordos, de costas, de islas, entráis al Instagram de Viajando Simple y ahí las tenéis. Que además eres buen fotógrafo, ¿eh? Creo que tienes ahí algo de nivel, ¿no? Bueno, gracias. Pues este año me compré una cámara por fin y he empezado un poco a meter la mano en el tema de la fotografía y bueno, pues estoy aprendiendo cada día un montón y bueno, la verdad es que sí, intento estar en los sitios bonitos porque al final lo bueno de estar en una furgoneta es que puedes estar donde quieras. Puedes estar metido en una ciudad y vivir dentro de una ciudad como hice en Perth o Ujú. lo que estoy haciendo ahora más que es viajar pues por montañas y por costas y vivir en sitios que me gustaría vivir pero que o no tengo dinero para pagar un alquiler o que simplemente pues quiero vivir una temporada y hacerlo en furgoneta. Creo que sí que es una opción buenísima, cambiar de paisaje y eso, paisajes pues bastante chulos. Eso es lo que intento. Pues sí, no, creo que tienes toda la razón, porque además, y esto se me ha ocurrido ahora, ¿no? Pero tienes este problema cuando vas a casas o cosas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Alquilar una casa en Bali, que tampoco no es el mejor sitio para irse de autocaravana, pero alquilar una casa en Bali se tiene que alquilar por año. Y en Europa por mes. Y en Australia aún que es por semana, ¿no? Pero incluso una semana a veces dices, hostia, como alquile un lugar en un sitio que no me gusta y me lo tenga que comer durante un mes, pero tú puedes decir, oye, que este sitio me gusta, me quedo, y que no, me voy, ¿no? Sí, además que puedes hacerlo dentro de un mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, en Berlín, pues que he pasado un mes entero sin moverme de la ciudad, pues he estado la mayoría del tiempo en un mismo lugar, en Tempelhof, que bueno, pues tenía todas las facilidades que yo quería, que era unos jardines muy bonitos, tenía un baño, tenía la posibilidad de coger agua, y bueno, y había gente bastante curiosa por ahí. Era una zona donde había muchas furgonetas y mucha gente viviendo en ellas y bueno, pues ahí estaba a gusto y mi idea no era quedarme un mes y al final pues me quedé un mes, pero sí, si no hubiese estado a gusto me hubiese ido, si no hubiese conocido a la gente que conocí allí me hubiese ido. Y en Gales, por ejemplo, me pasó que después de estar también recorriendo Gales durante un mes más o menos, pues de repente empezó a llover, como es muy normal en Gales. Había tenido mucha suerte el mes anterior, pero empezó a llover y mira el pronóstico y daban una semana de lluvia. Entonces digo, joder, pues no quiero seguir estando en Gales, voy a moverme a otro sitio. Y miré y vi que en Holanda, por ejemplo, daban muy buen tiempo. Y Mm. dije, oye, pues va a mirar ferries y tal. Y nada, y me monté en un ferry 2 días más tarde y estaba en Holanda disfrutando del buen tiempo de Holanda también, porque era un poco la intención ir hacia ahí, pero vamos, que adelanté todo eso por el tiempo. Así que tú te vas adaptando a las circunstancias que hay a tu alrededor y a lo que te gusta. Es genial. Pues yo creo que si no estáis convencidos, ya no se pueden decir más cosas, porque, bueno, gracias Íñigo por venir a hablar a Viajando Sin Planes, bueno, por conectarte, ¿no? Porque al final pues tenemos lo bueno del siglo XXI y gracias por venir, ¿no? Sí, nada, que ha sido un placer y que sigo tus aventuras en Perth, que es donde yo pasé 2 años y que me trae unos recuerdos increíbles. Y nada, que si queréis saber un poco más de cómo se vive en furgoneta, pues en Viajando Simple pues podéis encontrar mucha información. Pues hasta aquí este nuevo podcast de Viajando Sin Planes. Esperamos que os haya gustado.
Acordaros de darle al botón de me gusta y de suscribiros, que también es gratis. Y luego, si queréis apoyar el podcast, los podcasts para mecenas, hablamos sobre la Work and Holiday, sobre vivir en Australia. Y bueno, tenéis toda la información que nadie os cuenta. Soy Will Luna, hoy me ha acompañado Íñigo y esto es Viajando sin Planes. The world is yours.